Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy resolvemos un nuevo ejercicio de dinámica lineal que en sí está de la siguiente manera. Nos está pidiendo directamente con qué aceleración se van a mover los dos bloques que están en este gráfico. Y si nos damos cuenta, nos están dando dos bloques que están unidos, obviamente por una cuerda o un cable, ¿sí? Y que cada bloque tiene su propia masa. En este caso, las dos masas son iguales, ¿sí? Una está en un plano inclinado y ese plano inclinado tiene un ángulo de 75 grados. Y el segundo bloque está directamente como si fuera para caída libre, algo así, como si estuviera cayendo. Bien, ahora, en este caso, lo primero que tenemos que hacer para resolver, ¿qué es? Siempre hacer nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Para saber qué fuerzas hay. En este caso, empezaremos. Bien, para empezar vamos a hacer de este bloque que está acá, ¿sí? Para mí este bloque va a ser el 1 y el que está colgado va a ser el 2, ¿listo? Y hacemos directamente. En este caso nos vamos a fijar que ese bloque 1 pues está directamente en un plano inclinado, ¿sí? Como está en un plano inclinado y se va a mover obviamente solamente por ese eje, o sea, ese plano que estás resbalando o tal vez que estás subiendo, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer coincidir ese eje pues, con el eje X. Y por eso en mi diagrama de cuerpo libre directamente estoy poniendo ese eje en esa diagonal más o menos. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues obviamente poner las fuerzas. En este caso la primera fuerza y que siempre tiene cada objeto es el peso, ¿sí? Le estoy nombrando peso 1 porque obviamente es de la masa 1. Para el siguiente va a ser el peso 2 obviamente, ¿sí? Ahora, como el objeto está directamente sobre una superficie, esa superficie está oponiendo otra fuerza, ¿verdad? En este caso esa es la normal. Bien, ahora, en este caso, ¿qué más vemos? Obviamente aquí hay este bloque está siendo soportado por algo, por esta cuerda, ¿cierto? Y la cuerda tiene que ofrecer una fuerza también para que pueda soportar al bloque. Y esa fuerza que opone esa cuerda, ¿qué se llama? Tensión. ¿Sí? Hacia ese lado. Cada uno lo estamos graficando hacia donde más o menos está dirigida esa fuerza. Eso que quede claro, ¿no ve, chicos? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues ver si todas nuestras fuerzas están directamente en cada eje, ya sea en el eje X o en el eje Y. En este caso, la normal y la tensión están bien, en el eje Y y en el eje X cada uno. Ahora, el peso no está en ningún eje. Cuando no está en ningún eje, ¿qué hacemos? Pues desglosarlo en sus dos componentes, ¿verdad? En este caso, un componente, en este caso va a ser el peso 1 en el eje X y también va a tener su otra componente que va a ser el peso 1, pero esta vez en el eje Y. ¿Listo? Ahora bien, démonos cuenta que para qué hacemos esto, para formar un triángulo y directamente hacer mediante las fórmulas de trigonometría, pues hallar cuánto vale cada una de estas fuerzas, en este caso los pesos, en X y en Y, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál de los dos lados yo voy a trabajar? ¿El de arriba o el de abajo? Si recordamos, dijimos que nos podemos plantear directamente un método como este. Tengo los dos ejes y a esto le añado otras líneas más, está dando directamente cada uno. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues hacer coincidir en este gráfico que tengo este ángulo que está acá. En este caso, ¿qué ángulo es? Está más o menos en diagonal y en líneas rectas hacia abajo, ¿sí? Si comparamos eso con lo que he graficado ahorita, pues nos vamos a dar cuenta que ese ángulo se encuentra aquí, en diagonal y hacia abajo una línea también. Está igualito. Y una vez teniendo eso, pues lo único que hacemos es directamente intercalar. Un ángulo sí, el otro no, sí, no y sí, no. Y eso ya nos acordamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente corresponder qué ángulo corresponde acá. Si nos damos cuenta en dónde va a estar nuestro ángulo, más o menos nos vamos a dar cuenta que aquí está enfocado ese lugarcito, los dos ejes y el del centro que está igual en celeste, que viene siendo el peso. En este caso tiene que estar a la izquierda y yo me marco. Ese es el ángulo que yo debo trabajar. Bien, ahora, en este caso, como ya sé que este es el ángulo que debo hacer, pues traspasar este peso 1 que es en Y a ese lado, ¿sí? Y directamente se cierra el triángulo que yo necesito. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Directamente haremos el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. En este caso nos damos cuenta que tengo el diagrama y directamente el peso 2 está hacia abajo. Obviamente tiene un peso, ¿cierto? Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Hay fuerzas en el eje X? No hay ninguna, no la están empujando por ningún lado de los costados, ¿cierto? Ahora, como el peso está hacia abajo, ¿qué está haciendo que aguante ese peso? Porque obviamente el peso va a hacer que caiga, pero no está cayendo así de golpe, ¿verdad? ¿Qué está soportando ese peso? La cuerda. ¿Y la cuerda qué dijimos? Que mantiene una tensión. Y en este caso tiene esa tensión.
Perfecto. Si nos damos cuenta, este diagrama de cuerpo libre de este objeto, cuando está así directamente en vertical, pues sus fuerzas van a ser estas nada más. Y va a estar más sencillo, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos nuestros diagramas para la masa 1 y la masa 2. Perfecto. ¿Qué hacemos? Nos enfocaremos en el bloque 1 y en su diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, saber cómo podemos hallar el peso 1 en X y el peso 1 en el eje Y. ¿Sí? Porque estos son los ejes que me importan, en el X y en el Y, ¿cierto? Y para esto, ¿cómo lo hacemos? Con las funciones de trigonometría, en triángulos rectángulos, seno, coseno y tangente. Pero como les dije, lo primero que tenemos que acordarnos son las dos nada más, seno y coseno. Empezamos con seno. El seno del ángulo, que en este caso es 75 grados, solamente lo vamos a poner así hasta mientras, va a ser igual a ¿qué? El seno de la acciona cateto opuesto sobre hipotenusa, perdón. En este caso, mi ángulo está acá. Al frente está mi cateto opuesto, ¿verdad? Y entonces mi cateto opuesto se llama peso 1 en el eje Y, y yo no peso. Mi cateto opuesto es peso 1 en el eje Y me dice seno sobre hipotenusa tiene que ser. Entonces mi hipotenusa es solamente el peso 1 nada más, que es este, el lado más largo. ¿Listo? Despejando de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar y me va a quedar de la siguiente manera. El peso 1 multiplicado por el seno del ángulo y esto va a ser igual a lo que se quedó ahí. El peso 1 en el eje Y nada más. ¿Listo? Muy bien, ahora ya hicimos con seno, nos toca hacer con la función coseno y pongo coseno del ángulo y ahora coseno de la acciona cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi ángulo está acá y obviamente mi cateto adyacente es este de que arriba, que se llama el peso 1 en X y yo pongo arriba peso 1 en X y abajo la hipotenusa y la hipotenusa dijimos que es el peso 1 directamente. ¿Sí? Muy bien, con eso directamente, ¿qué hacemos? Obviamente despejar como en el anterior caso. Este peso 1 que está abajo está dividiendo, yo lo paso al otro lado a multiplicar y lo pongo de esta manera. Nos saldría que el peso 1 multiplicado por el seno del ángulo es igual al peso 1 en el lado X esta vez. ¿Listo? Muy bien, con esto ya hemos sacado las dos cosas. Con eso saco el lado, bueno, el peso en el eje Y y el peso 1 en el eje X también. ¿Listo? Para eso hacemos esto. Ahora, en este caso, esto nomás lo vamos a mover ahí. Y ahora hacemos lo que corresponde. En el otro gráfico, si nos damos cuenta que es del bloque 2, no puedo hacer lo mismo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, que en este caso solo es la tensión y el peso 2, están directamente en un eje, en este caso en el eje Y, ¿sí? No está fuera del eje, como en el caso que teníamos antes del peso 1, que no estaba en ningún eje, ¿verdad? Ahora, como estos están directamente en los ejes, no puedo hacer esto de seno coseno directamente. Bien, lo que sí tenemos que hacer aquí ya es directamente intentar hallar lo que me están pidiendo. Y en este caso, ¿qué me está pidiendo? ¿Con qué aceleración se están moviendo estos bloques? Y en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? La sumatoria de las fuerzas. En este caso, vamos a hacer para este bloque la sumatoria de las fuerzas en el eje X. ¿Por qué en el X y no en el Y? En el X obviamente porque el eje X hemos dicho que hemos desglosado para este eje y hemos dicho que por ese eje se está moviendo, ¿cierto? Y ahora en el eje Y se va a mover, o sea, va a saltar, va a subir o va a bajar. No, ¿verdad? O sea, le está soportando el plano inclinado, así que no se va a subir, no va a subir y no va a bajar tampoco. Entonces, en el eje X es lo que me importa ahorita. Y eso vamos a hacer ahora. En este caso yo pongo que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 1, porque obviamente es del bloque 1 multiplicado por la aceleración, pero en el eje X también. ¿Listo? Ahora sí, en mi sumatoria de fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Pues ver cuáles van a ser con signo positivo y cuáles con signo negativo. Pero esto siempre en función de ¿qué cosa? De hacia dónde se van a mover estos bloques. Por ejemplo, yo me estoy concentrando en el bloque 1. Ahora este bloque, ¿qué va a hacer? ¿Va a bajar o va a subir? ¿Sí? Como está unido a la cuerda, pues hay que ver, esta cuerda lo puede jalar, o tal vez este bloque lo puede jalar al otro, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de hacia dónde se va a ir? Esto no es tanto para darnos cuenta o analizar directamente acá, solo es darnos un sentido de movimiento, chicos, ¿sí? O sea, yo puedo decir que este objeto, o sea, ahorita mi bloque 1 puede bajar. A mí, eso es solo por mi gusto, yo digo que va a bajar. Y mediante ese sentido de movimiento que me estoy planteando, pues voy a ver cuáles son los que voy a mantener con signo positivo y cuáles con signo negativo, de las fuerzas que tengo, ¿sí? Ahora, también puedo decir que este objeto está subiendo. Y así mi sentido de los movimientos cambiaría, o sea, mi signo para cada fuerza va a cambiar también,
¿sí? Entonces, eso depende de ustedes ahorita, ¿sí? Ahora, para nuestro gusto, yo lo que voy a hacer es que voy a decir, el objeto va a bajar, o sea, va a desvalar hacia la parte de abajo, ¿listo? Entonces, con eso ya directamente voy a ver qué fuerzas van a ser positivas y cuáles negativas, ¿sí? En este caso, las que van a ser positivas, tenemos que acordarnos que siempre son las que están a favor de ese movimiento. En este caso, como el objeto va a bajar, en mi gráfico veo en el eje X cuál fuerza está ayudando, o mejor, está a favor de ese movimiento, de deslizarse hacia abajo. Pues vemos que aquí está el peso 1 en X. Eso está apuntando hacia ese lado. Entonces, como eso está a favor de ese movimiento, pues lo que yo hago es ponerlo con signo positivo. Peso 1 en X con positivo. Ahora, ¿cuál está en contra de ese movimiento? Pues la tensión, porque está hacia el lado contrario. Como está hacia el lado contrario, pues yo le pongo con signo negativo. Me quedaría peso 1 en X menos la tensión en este caso. ¿Listo? Como nos damos cuenta ahorita, no hay otra fuerza más en el eje X, ni para a favor ni en contra. Entonces solamente eso es la sumatoria que estoy haciendo. Entonces digo que esto es igual a lo que ya estaba ahí, más A1 por aceleración en el eje X. De esta manera ya hemos hecho fácilmente la sumatoria de las fuerzas en ese eje, o más que todo para este bloque. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues hacer la sumatoria para el siguiente bloque. Ahora, este bloque que va a ser el que está colgado ahí, ¿en qué eje se está moviendo? En el eje X nos damos cuenta que no se está moviendo, o sea, no se está tambaleando, por así decirlo, ¿sí? Solamente se va a mover o hacia arriba o hacia abajo, ¿listo? Y en este caso, ese eje, ¿qué sería? El eje Y. Y en este caso yo hago entonces la sumatoria para ese eje. Yo digo la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, porque ahí se va a mover, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿cuál va a ser positivo y cuál va a ser más negativo para la sumatoria de las fuerzas? Ahí me fijo qué es lo que he dicho aquí. Como este objeto que está deslizándose está bajando y esto está sujeto a la cuerda que está acá, que bueno, en sí que está hacia el otro bloque, este bloque que está colgado, ¿qué va a hacer? ¿Va a bajar? No, ¿verdad? Porque como el otro está resbalando, pues este objeto va a subir. Entonces ya tengo mi sentido de movimiento también, ¿cierto? Todo lo que apoye ese sentido de movimiento pues va a ser positivo y lo que está en contra pues negativo, obviamente. Entonces digo, en mi gráfico, ¿cuál está a favor de ese movimiento que estoy viendo? Pues la tensión, porque está hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso yo lo anoto con signo positivo. La tensión con signo positivo está a favor. Ahora, ¿cuál está en contra? Pues obviamente su peso, y como está en contra pues yo lo pongo con negativo, menos el peso 2, porque es obviamente del bloque 2. Como no hay más fuerzas en ese eje, ¿qué hago? Pues ya digo que esto es igual a la masa 2 multiplicado por la aceleración en el eje Y de ese bloque. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tengo mis dos fórmulas que están directamente sacadas de mis diagramas de cuerpo libre. De estas dos tengo que ya averiguar lo que me están pidiendo, que en este caso es la aceleración. Pero como tengo directamente dos fórmulas y notamos que en ninguna yo puedo hallar por separado la aceleración, por ejemplo, si tomo en cuenta esta fórmula que está acá, aceleración, la masa 1 tenemos, la tensión no hay obviamente, el peso 1 podemos hallar, pero es como decir que la tengamos ahorita. ¿Qué me faltaría? Pero en este caso, en esta fórmula, la tensión no hay y la aceleración. Son dos cosas, entonces no puedo hallar con esta fórmula lo que necesito. Con la segunda fórmula pasa exactamente lo mismo, la tensión no hay y la aceleración tampoco. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Directamente lo que siempre les aconsejaba es sumar estas dos fórmulas. Entonces yo me planteo que estas dos fórmulas las copio aquí y ¿qué hago? Las voy a sumar, ¿sí? Al hacer esto, les dije, siempre hacemos esto para que se nos vaya una de las incógnitas. Bien, en este caso nos damos cuenta que ¿cuáles están con signos opuestos? Las tensiones. Este tiene signo negativo y este positivo. Es como decir tensión menos tensión. Eso me va a dar 0. Entonces se pueden ir estas tensiones. ¿Listo? Entonces, una incógnita menos. Ahora sí, voy a sumar todo lo demás directamente. ¿Qué me ha quedado de este lado? El peso 1 en X. No hay más. Antes de la igualdad no hay nada más. Abajo suma igual. Tensión se ha ido. ¿Qué me ha quedado? Peso 2, ¿sí? Pero con su negativo. Y así yo lo debo copiar. Perfecto. Como ya he sumado los que están antes de la igualdad, pues voy a sumar ahora los que están después de la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo mismo, yo digo igual y arriba me queda masa 1 multiplicado por la aceleración en X, más, ahora que tengo que poner, lo de abajo, masa 2 por la aceleración en el eje Y. Muy bien, entonces con esta fórmula que tengo aquí, pues yo ya puedo intentar hallar la aceleración que me están pidiendo, ¿sí? Y así que continuaremos con eso. Muy bien, y entonces aquí ya hemos copiado lo que necesitamos, ¿sí? Esta es la fórmula que nos ha dado directamente, o mejor, que nos salió cuando hemos sumado lo que hemos hecho al último. Y aquí está el gráfico, y por último aquí están las funciones que hemos hecho, con seno y con coseno, las fórmulas que nos han dado, bueno, que hemos hallado, para hallar el peso en uno, bueno, peso 1 en el eje Y y el peso 1 en el eje X. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que despejar de acá la aceleración, ¿sí? Pero ahora, ¿las aceleraciones serían las mismas? Porque aquí me dice aceleración en el eje X y el otro me dice aceleración en el eje Y. Entonces, ¿son las mismas? Por más de que tal vez lo notemos así X y Y, sí son las mismas, chicos. Porque solamente he puesto aceleración en X porque es del bloque 1 y obviamente el bloque 1 se estaba moviendo en el eje X. Y la aceleración en el eje Y era del bloque 2, porque sí se estaba moviendo en el eje Y, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, pero aquí las aceleraciones van a ser las mismas porque al final las dos están conectadas por un cable. O sea, si uno se va a mover, sí o sí se va a mover el otro. Bien, entonces si recordamos eso, pues podemos decir que estas aceleraciones son iguales. Y entonces vamos a proceder a despejar esto. Pero primero vamos a reemplazar cada uno mientras hacemos esto. Por ejemplo, este peso 1 en el eje X ya lo podemos hallar con esta fórmula, ¿verdad? Peso 1 en el eje X es igual a ¿qué? Al peso 1 multiplicado por el coseno del ángulo. Y yo voy a anotar eso en vez de este peso 1. ¿Sí? Va a decir el peso 1 en X es igual a esto. Peso 1 multiplicado por el coseno del ángulo. Menos me dice, ¿cierto? Eso lo dejaremos, menos el peso 2. Ahora, ¿esto es igual a qué? A la aceleración directamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que para poder unir estas dos aceleraciones siempre tenemos que factorizar. Y como dijimos que es la misma aceleración, pues solamente me va a quedar una aceleración, ¿sí? Esta aceleración la estoy sacando a multiplicar. ¿A qué? A lo que se va a quedar aquí. Y en este caso es solamente la masa 1 a este lado y la masa 2 a este lado, ¿sí? Porque las aceleraciones salieron acá. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente despejar la aceleración. Esta aceleración que está multiplicando con todo esto, puedo hacer directamente que todo lo que está en paréntesis se vaya al otro lado. Porque se están multiplicando, ¿cierto? Como se están multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Bien, pero vamos a seguir también desglosando cada uno de estos. Porque aquí el peso 1 no lo sabemos, ¿cierto? Pero por fórmula y porque ustedes ya se saben esto, ¿qué decimos? Que el peso, ¿cómo se saca? Multiplicando la masa por la gravedad. Y eso yo noto acá. Masa, porque es peso 1, pongo el masa 1 multiplicado por la gravedad. Este es el peso nada más. Y eso multiplicado por el coseno que me está diciendo aquí del ángulo. ¿Listo? Menos el peso 2. El peso 2 directamente igual lo vamos a desglosar. ¿Cómo sacamos el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. Y en este caso es la masa 2, obviamente. ¿Listo? Ahora, estas dos masas que estaban aquí multiplicando, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Lo íbamos a pasar a dividir. Y esto me va a dar igual a la aceleración. ¿Listo? Ahora ya tenemos así la fórmula. Tengo la masa, la gravedad sabemos, masa 2 también sabemos, masa 1, masa 2. Tenemos todos los datos, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente es reemplazar nuestros datos. En este caso, masa 1 es 50 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo, y el ángulo es 75 grados. Aquí está toda la primera parte, ¿sí? Me dice después menos masa 2 igual es 50 kilogramos, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, y la gravedad de memoria sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con todo esto? Me dice dividirlo. ¿Entre qué? Entre la masa 1 más la masa 2. Y las dos masas son 50. Entonces sería 50 la masa 1 más la masa 2, que también es 50 kilogramos. ¿Listo? Con esto obtengo yo ¿qué? La aceleración. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí pongo todo esto a la calculadora y si nos damos cuenta, pues me va a dar un resultado de esta manera. ¿Sí? Me va a dar menos 3.64. ¿Listo? Ahora, ¿este resultado estará bien? Pues sí, muchachos, ¿sí? Va a haber ocasiones en donde la aceleración les va a dar en signo positivo o como ahora en signo negativo. Esto no quiere decir que esté mal,
Si es positivo o negativo, no quiere decir que esté mal el ejercicio, ¿sí? Lo único que nos dice es que este signito que nos hemos confundido el sentido de movimiento. Dijimos que este objeto, el bloque 1, está bajando, ¿cierto? Y como está bajando, este otro bloque está siendo jalado y va a subir, ¿sí? Entonces, este signo negativo me dice que ese sentido que planteé ahorita está mal, sino que se está moviendo al otro lado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este objeto no está resbalando, no está bajando, está subiendo. Y como está subiendo pues este objeto que es aquí, el que está colgado, pues va a bajar, ¿sí? Eso es lo único que me dice. El resultado como tal, 3.64, está bien, ¿sí? Solamente el signo nomás me dice que ese sentido está equivocado nada más. Como tal, el resultado está bien. Si gustan, ustedes pueden hacer la prueba y hacerlo con el sentido diferente. O sea, si digamos cambian el sentido de movimiento, ¿qué es lo que va a cambiar? Los signos cuando han hecho su sumatoria, cuando han sumado la tensión con su peso, digamos, ¿no ve? Y en este caso se van a cambiar los signos. Y al final, si hacen todo el procedimiento de manera correcta, el número les va a salir lo mismo, 3.64, ¿sí? Pero esta vez, si cambian el signo, pues mejor dicho, el sentido de movimiento, el signo ya no va a ser negativo, sino solamente va a ser positivo. ¿Listo, chicos? Entonces dense cuenta que no es complicado, solamente es un poco analizar cada uno de los casos y ver cuál es el procedimiento a seguir nada más. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en clase. Chao, chao.